tercero, espondilolistesis. Comencemos con escoliosis. Siguiente, por favor. Ok. Primero, una pequeña introducción acerca de lo que es la columna vertebral anatómicamente. Sabemos que de forma natural la columna vertebral presenta tres curvaturas en sentido anteroposterior. En este caso, la lordosis cervical, la cifosis dorsal y la lordosis lumbar, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, anatómicamente, lo vuelvo a mencionar, la columna dorsal debe ofrecer una imagen de rectitud y equilibrio pélvico, ¿no? Sin embargo, cuando existe alguna anormalidad, ¿no? Alguna patología a nivel de la columna vertebral, a nivel anteroposterior podríamos encontrar una hipercifosis, una hiperlordosis y a nivel lateral una escoliosis, ¿no? Como podemos ver en las imágenes de la derecha, estamos describiendo más o menos cómo es que se presenta esta separación natural de la columna vertebral y cómo es que se ve a nivel, pues, en caso de que los pacientes presenten una cifosis, una lordosis, una escoliosis o una posición normal. Siguiente imagen, por favor. Ok. Entonces, a nivel de la escoliosis tenemos una pequeña definición, ¿no? Se define como el aumento de la curvatura lateral y rotación de la columna torácica lumbar, ¿no? Etiológicamente vamos a tener diversos mecanismos a nivel genético, traumático, idiopático, ¿no? Y se podría decir que es más frecuente en adolescentes que en niños. Cuando hablamos ya de la hipercifosis o la hiperlordosis, cada quien tiene su definición práctica, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de la hipercifosis, la etiología va más inclinada hacia una postura inadecuada, ¿no? O pacientes con osteoporosis, mientras que cuando hablamos de una hiperlordosis, está más asociado a la debilidad de los músculos del tronco, un embarazo tardío o pacientes con obesidad. Siguiente, por favor. Entonces, entrando al tema de lo que vendría a ser la escoliosis se define como una desviación de la columna vertebral en la que pues va a haber una rotación de los cuerpos vertebrales, ¿no? La desviación va a ser siempre lateral, es decir, va a irse hacia un lado en específico. Entonces, si nos damos cuenta, ¿no? Esta es la curvatura normal, ¿no? Recta de la columna, ¿no? Pero a la parte derecha la vamos a encontrar pues, una columna vertebrada. Entonces, vamos a darnos cuenta pues que cada curva tiene su nombre, ¿no? Por ejemplo, hay que tener el puntero, no sé si Robert puedes ayudar. En la columna, en la imagen donde se ve pues la escoliosis, vamos a ver pues que hay una curvatura más grande, ¿no? Donde vamos a ver una vértebra que sobresale como una vértebra mayor o que va a estar un poquito más estirada, ¿no? Esto es lo que vamos a llamar como la curvatura primaria. Mientras que las que están secundarias son las que, pues, por acciones de fuerzas de compensación, van a tener su origen a partir de la primera. Entonces, recordemos que la escoliosis es un problema gradual, es un problema degenerativo y que se va a ir pues desarrollando a través del tiempo, ¿no? Se va a ir haciendo mucho más notorio. Sin embargo, hay casos en los que ni siquiera nos damos cuenta hasta que la situación ya se hizo bastante más grave, ¿no? Por lo que es importante pues el tamizaje inicial. Entonces, eh, ahora lo que debemos mencionar también son dos tipos básicos, ¿no? De la escoliosis que deben ser reconocidas. La primera es la escoliosis estructural, la cual pues se va a basar en una alteración de las estructuras o los componentes de la columna vertebral, ¿no? Como lo mencionaba un ratito, esa puntita, bueno, mencionando recién para en términos simples, ese ápice de los cuerpos vertebrales que va a estar más sobresaliente, ¿no? Y principalmente por ser pues progresiva, como lo mencionaba anteriormente. También vamos a encontrar una escoliosis funcional, la cual es pues básicamente aquella donde no hay una rotación vertebral, pero sí vamos a encontrar desviación de los cuerpos vertebrales, ¿no? Y pues nos vamos a dar cuenta que en realidad
ocurre por vicios de postura, es decir, cuando tendemos pues a adoptar posiciones que son anatómicamente incorrectas y que con el paso del tiempo pues nos van a generar un problema mucho mayor, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos sentamos mal con la pierna levantada? Que un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, a nivel de la etiología podemos tener que en general existen varias causas, ¿no? Pero a nivel idiopático, se podría considerar que se presenta en el 70 al 85% de los casos, con una relación, con una predominancia de presentación entre las mujeres, ¿no? Siendo un número mayor de 6 a 1, ¿no? Y esta se podría presentar como una presentación, a ver, previa, digamos, en niños menores de 3 años, intermedia entre 4 y 10 años, y una presentación tardía cuando ya es mayor de 10 años. Ahora, la escoliosis también podría estar asociada a malformaciones congénitas, ¿no? De repente, al haberse generado un mal desarrollo de la columna vertebral o en general de todo el tracto del sistema óseo, ¿no? Ahora también podríamos encontrar alteraciones neuromusculares, esto a nivel neuropático, de las neuronas motoras, como el caso, por ejemplo, de la enfermedad de la polio, o miopáticas, ¿no? Donde vamos a encontrar pues estas alteraciones musculares. Ahora, una enfermedad característica es la neurofibromatosis. La neurofibromatosis, que básicamente es una situación en donde pues vamos a encontrar manchas, en donde se van a generar pequeños tumores a nivel de los nervios periféricos en todos los tractos, ¿no? Y que pues por estas alteraciones, estos recubrimientos, ¿no? Vamos a ir, se van a ir cubriendo los tractos nerviosos y pues progresivamente se va a generar pues esta alteración con alguna formación de secundaria, un material tumoral dentro de las que se va a ir desarrollando esta patología, ¿no? Y podremos encontrar también algunos puntos poco frecuentes, como son los traumas, las infecciones, el metabolismo, ¿no? Etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Entonces, dentro de la anatomía patológica, como ya lo decía, a grosso modo, la escoliosis es la desviación de la columna vertebral, ¿no? Pero existe, y son puntos que debemos considerar, primero, la curvatura primaria o la curva primaria, ¿no? También se denomina curva mayor. Ahora, esto es importante porque esta es una desviación, o bueno, esta va a ser la desviación inicial que se va a producir dentro de la columna vertebral y que pues es la que va a generar va a comenzar a generar los problemas que surgen a futuro, ¿no? Como es la simetría, por ejemplo. Entonces, si nos podemos dar cuenta en la imagen, en el dibujito que vemos, por ejemplo, al lado derecho, que dice escoliosis combinada, ¿no? Se puede ver cómo el hombro del lado derecho pues está mucho más arriba que el hombro del lado izquierdo, ¿no? Entonces, es así más o menos cómo se va presentando esta simetría. Ahora, sin embargo, cuando existe un problema de desviación de la columna hacia un lado, la columna es bastante inteligente. Lo que va a hacer la columna es que va a querer adecuarse, ¿no? Esto con la finalidad de no sentir esta desviación tan grande. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿No? Va a buscar un tiraje. Es decir, si por un lado se está empezando a desviar, va a intentar generar curvas compensatorias o curvas de soporte en otros puntos, ¿no? Y es lo que podemos observar en ese dibujito que dice escoliosis combinada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahí, la desviación primaria o la curva mayor, ¿no? Va a estar tratando de jalar a las demás curvas que se va a ir presentando, ¿no? Y va a dar la forma característica de la columna en este caso. Entonces, este problemita va a empezar a generar otros problemas secundarios. En este caso, se podría considerar el arrastre costal. Es decir, poco a poco va a ver que las inserciones de la costilla van a comenzar a insertarse de una manera inadecuada, dando como resultado lo que se conoce como giba, ¿no? Entonces, después de que ocurre todo eso, se va a generar una rotación vertebral en donde vamos a empezar con la curva más alejada, en la que pues se va a empezar a rotar de manera más exterior. Es decir, lo que se busca es generar como un triángulo característico, de que de hecho pues es un ángulo que da como punto de referencia en el diagnóstico de la gravedad de la escoliosis, y es lo que vamos a ver posteriormente, ¿no?
Entonces, en un periodo posterior de gravedad, si se podría decir así, la guía costal que les acabo de mencionar, que se ha generado por el arrastre, puede hacer que disminuya el tamaño en donde se encuentra el pulmón o el corazón, ¿no? Generando así, pues, que haya un mayor riesgo de complicaciones, ¿no? Que incluso podrían llegar a problemas como hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Ya. Entonces vamos a tener una clasificación aquí de manera general. Comencemos con según su localización, ¿no? Cervicales, ¿no? Que constituyen el vértice de una deformidad que está entre C1 y C6, ¿no? Cuando hablamos de cérvico-dorsales, vamos a ver que el vértice se sitúa en C7 y T1. Ahora, esto es grave porque va a producir un perjuicio estético por la desviación de la cabeza. Lumbares, cuando este ángulo se encuentra entre L2 y L4, ¿no? Dorsolumbares, cuando está en T12, perdón, y L1, ¿no? Y las dorsales, ¿no? Cuando el vértice está entre T2. Ahora, según el grado de curvatura, vamos a tener pues que algunas están consideradas como leves, otras moderadas y otras severas, ¿no? Leve entre 0 y 20, moderada entre 21 y 39 y severa sobre 40, ¿no? Ahora, la severa tiende a medirse a través de la radiografía. Siguiente, ahí tengo una imagen, Robert. Ok. A través de la radiografía, y lo vamos a ver un poquito con más a fondo en la siguiente transparencia, pero lo que se utiliza es el ángulo de Cobb. Este ángulo de Cobb nos va a permitir determinar la gravedad justamente pues de la escoliosis, ¿no? Y cuando estaba hablando acerca de la localización decía cada rato vértice, 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 ángulo. Entonces cuando me refiero a ello, más o menos estoy tratando de explicar que me refiero a este ángulo, ¿no? A esta medición que nos va a permitir pues determinar justamente ello, ¿no? Recordemos que cuando existe, digamos, una alteración que es mayor a 60, mayor a 70, mayor a 100 grados, esto nos va a traer como consecuencias un poquito más de dificultades o complicaciones más generales, ¿no? Ya sea, digamos, una disminución del volumen respiratorio, insuficiencia cardíaca, insuficiencia pulmonar, etcétera, etcétera, lo que mencionaba, ¿no? Y bueno, ya según la edad de aparición, podríamos tener escoliosis infantil, escoliosis juvenil, escoliosis del adolescente. La infantil antes de los 3 años, escoliosis juvenil de 4 a 9 y escoliosis del adolescente entre los 10. Y lo mismo que les estaba mencionando al inicio, ¿no? Previa, intermedia y tardía. Siguiente, por favor. Ah, no, un ratito. Me olvidaba mencionar, Robert, regreso, por favor. Me olvidaba mencionarles esto, ¿no? Esto es más que todo para terminología, pero hay 3 puntos importantes, levoscoliosis, dextroescoliosis y 2 curvas. La levoscoliosis se refiere a la desviación a un lado con una sola curva hacia la izquierda, en forma de C. La dextroescoliosis es la desviación a un lado con una sola curva hacia la derecha, en forma de C, ¿no? Al revés. Y 2 curvas es cuando se presenta, pues, en forma de S, ¿no? O la escoliosis de doble curva. Ahora sí, siguiente, por favor. Bien, el cuadro clínico se basa en el examen físico. Sin embargo, recordemos que ese es un problema sintomático, ¿no? En un inicio, ojo, porque pues en realidad va a causar un dolor real hasta que ya tiene una desviación muy marcada. Entonces, sin embargo, es importante recordarles a los pacientes que siempre va a existir un peligro y una advertencia de que podría coexistir o generar un problema mayor a través del tiempo, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener, pues, el examen físico va a comenzar tomando en cuenta la simetría, ¿no? Se debe observar al paciente dentro de toda su anatomía, es necesario revisarlo desnudo para poder darnos cuenta de la dimensión real de lo que vendría a ser la escápula, de los hombros, de las orejas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como les mencionaba, este debe hacerse de pie, se debe observar los pabellones auriculares, es decir, si las orejas se encuentran a la misma distancia, ¿no? Y si pudiésemos ver al paciente de frente, nos daremos cuenta que de repente a nivel del rostro, la cabeza se encuentra un poquito más inclinada, ¿no? Los hombros, en caso presenta una desviación muy notoria, ¿no? A nivel de las escápulas se alcanza a observar si es que de repente las espinas de estas se encuentran a desnivel. Ahora, un punto importante y que no debemos olvidar es el triángulo de talle.
que básicamente, también por su nombre, bueno, se lo conoce como el triángulo de la talla, ¿no? Y pues hace referencia al, no sé si tengo la imagen, okay, hace referencia al triángulo que se forma entre el borde interno del brazo, el borde externo del tórax y la porción de la cadera, ¿no? Entonces, en el caso de pacientes con escoliosis se va a observar una gran desviación y asimetría en ambos lados, ¿no? Entonces, por su parte, las crestas ilíacas también van a estar desviadas, ¿no? Y aquí, curiosamente, lo que es la que está más arriba, la cresta que está más arriba, pues es la que tiene el hombro más abajo, ¿no? Entonces, ese es un dato importante porque, pues, como quiere haber una compensación, va a buscar siempre este equilibrio que les estaba mencionando una y otra vez desde el principio. Entonces, siguiente, ahí tengo una imagen, ya me acordé. No, regresa, borra. Ya, entonces, el test de Adams también consiste en agarrar al paciente y pedirle que se gire hacia adelante como cuando estábamos en el colegio, el profesor de educación física nos decía estírense y nos hacía tocar nuestros pies, ¿no? Algo así, parecido, ¿no? Entonces, en esa posición nos va a servir principalmente para darnos cuenta si es que existe una giba costal, ¿no? Además, pues, de la molestia que por lo general el paciente nos refiere, ¿no? También está la prueba de la protuberancia occipital, es decir, la protuberancia occipital nos va a servir para medir la rectitud al trazar una línea recta hacia la línea interglútea, ¿no? Y lo que se va a apreciar, pues, es esta presencia de la escoliosis, ¿no? Y que nos va a dar más o menos una orientación si es que está compensada o está descompensada, ¿no? O la presencia de curvas secundarias, primarias, lo que les estaba explicando. Ahora sí, siguiente, por favor. Entonces, dentro de los estudios de imagen, es importante reconocer que la radiografía es el estudio más relevante, ¿no? Tanto la anteroposterior y la lateral, ¿no? Y que por lo general se toma desde C3 al sacro. Se debe realizar acostado, cuando es acostado el paciente, se debe realizar anteroposterior y lateral, ¿no? Para determinar en este caso el grado de la curva. Cuando está sentado, anteroposterior para verificar, para poder buscar la dismetría de las extremidades y cuando está el paciente en inclinación lateral para verificar la flexibilidad. Y lo que les estaba explicando un poquito al principio era acerca de los patrones de curvas, ¿no? El ángulo de Cobb. Justamente, pues, la angulación de la escoliosis en radiografía simple, ¿no? En donde vamos a tomar como referencia estos puntos, ¿no? La vértebra apical, que es la vértebra que sobresale, la vértebra más grande, la vértebra que está desviada hacia el eje vertical, ¿no? A ver, Robert, si me puedes seguir con el puntero. Las vértebras límites son aquellas vértebras más craneales y caudales cuyo platillo superior e inferior tiene mayor inclinación, ¿no? Ahí vemos cómo es que se va formando el ángulo, ¿no? Y el ángulo de Cobb es ya pues el ángulo formado por la intersección de las líneas paralelas del platillo superior e inferior de las vértebras límites, ¿no? Y ya se considera escoliosis cuando la curvatura es mayor a 10 grados, ¿no? Leve de 10 a 24, moderada a 24 a 50 y severa a 50. Ahora, en relación al pronóstico, cuando el paciente es joven, se podría decir un grado por mes, mientras que cuando el paciente es adulto, ya un grado por año. Entonces, esto va a depender en realidad de paciente en paciente, ¿no? Y las características de vida que tenga y la manutención de la terapia o el tratamiento que se le dé. Siguiente, por favor. Y ya para terminar. ¿No? Esa es la imagen de la radiografía que se muestra. Sí, está bien. Siguiente, Roberto. Bien. En el caso de la escoliosis del adulto y el tratamiento. Recordemos que a nivel bueno, la escoliosis en realidad va a darnos un síndrome funcional, dado que la presencia de problemas viscerales, torácicos, ¿no? Desde respiratorios y insuficiencia cardíaca, que pues van a estar generados, ¿no? Porque se les quita el espacio. Ahora, también vamos a tener un síndrome doloroso porque ya vamos a encontrar una artrosis, ¿no? Es decir, las complicaciones se hacen mucho más complejas con el paso del tiempo y que pues poco a poco nos damos cuenta que el dolor que se ha provocado por este problema va a generarse de forma más específica y mucho más notoria. En cuanto al tratamiento, ¿no? Puede ser de dos tipos, puede ser ortopédico, puede ser quirúrgico, es decir, incruento en el ortopédico, siendo este el más usado, y que pues va a consistir en el uso de un corsé basado en las prendas que las mujeres usaban y hasta a veces usamos en la Edad Media, ¿no? El más común es el corsé de Milwaukee,
y que pues este va a ayudar a la corrección, ¿no? De cierta manera a la corrección de la postura, ¿no? Se habla de que se tiene que tener entre de 16 a 23 horas, ¿no? De hecho, lo más recomendable es que se tengan las 23 horas del día, solamente que se lo saque una hora para bañarse, para cambiarse, para realizar sus actividades, ¿no? Entonces, este tratamiento ortopédico está dirigido para pacientes que tengan una angulación menor a 45 grados, ¿no? Cuando, es decir, pues la columna todavía no está en un grado de inversión tan amplio. Sin embargo, cuando ya hay un grado mayor a 45 grados, pues lo que vamos a instalar es una cirugía que es muy compleja, ¿no? Ya lo realiza el especialista y que pues es compleja por el riesgo de artrosis, ¿no? Se realiza un injerto de cresta ilíaca. Bueno, las imágenes de referencia, en donde se ve pues este corsé y más o menos cómo es que se ve en una paciente. Bueno, conmigo hasta aquí, le doy pase a mi siguiente compañero. Gracias. Ok. Bueno, doctor y compañeros, buenos días. Vamos a continuar ahora hablando acerca de la lesión medular traumática. Antes, realizaremos una breve, ¿no?, revisión de la columna vertebral. Como ya se mencionó, está compuesta, ¿no?, por 33 vértebras, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Bueno, va a tener una función, ¿no?, o una doble función de ser soporte mecánico, ya que en estas se van a anclar, ¿no?, las vísceras, y también va a recibir, ¿no?, la carga de los miembros. Y también tiene la función de ser una armadura protectora, ya que va a proteger lo que es la médula espinal y las raíces nerviosas. Hay que tener en cuenta que, bueno, va a presentar, ¿no?, 4 curvas fisiológicas. En el plano sagital, ¿no?, vamos a encontrar 2 lordosis, una cervical y una lumbar, y 2 sifosis, una torácica y una sacrocoxígea. Hay que tener en cuenta que también, ¿no?, va a existir el plano coronal, como ya mencionó mi compañera, ¿no?, una desviación mayor a 10 grados ya se considera anormal. En el plano transversal, ¿no?, hay que considerar que no debe existir, ¿no?, ningún tipo de rotación vertebral, ya que cualquier anomalía, ¿no?, en estos 3 planos van a originar lo que son las deformidades. A nivel sagital, podemos encontrar lo que es una hiporcifosis, una hipocifosis, como la escoliosis idiopática, también una hiper o hipolordosis, como la escoliosis secundaria, y también una listesis o espondilolistesis, ¿no?, que va a ser un desplazamiento de una vértebra sobre otra, que más adelante va a explicar mi compañero. A nivel, ¿no?, del plano coronal también se va a presentar lo que es la escoliosis, y a nivel del plano transversal o rotacional también, ¿no?, tenemos la escoliosis. Y como vemos, ¿no?, la escoliosis va a ser una anomalía, ¿no?, que va a afectar los 3 planos, ya sean sagital, coronal y transversal. Ahora, respecto a la lesión traumática, esta, ¿no?, va a afectar diferentes estructuras, ¿no?, ya sean osteoligamentosas, vasculares, musculares o meningias. Y se va a presentar, ¿no?, a cualquier nivel de la columna vertebral. Va a estar asociada con traumatismos múltiples, ¿no?, hasta en el 60% de los casos, ya que además, ¿no?, se va a afectar lo que es el cráneo, el tórax, la pelvis, ¿no?, y los huesos largos. Tiene una incidencia de 20 a 30 casos por millón al año, y suele afectar más a los varones, ¿no?, de 25 a 35 años. Bueno, en el primer momento, ¿no?, el objetivo va a ser no agravar las lesiones y darle, ¿no?, al paciente un tratamiento precoz. Dentro de las causas, ¿no?, vamos a encontrar que la principal van a ser los accidentes de tránsito, incluso, ¿no?, en más del 50% de los casos. Seguida de los accidentes laborales y de los accidentes deportivos. Las zonas afectadas con más frecuencia y donde se presenta también, ¿no?, mayor severidad van a ser las zonas de transición. A nivel, ¿no?, de la cervical baja, a nivel de la unión cérvico-torácica, ¿no?, entre C6 y T1, y a nivel de la unión dorsolumbar, ¿no?, entre T11 y L2. Entonces vemos que la lesión medular, ¿no?, y la presentación va a estar asociada, ¿no?,
con el nivel donde ocurre la lesión. Por ejemplo, si tenemos una lesión a nivel de C4, vamos a ver, ¿no?, que se presenta una cuadriplegia o tetraplegia con una parálisis completa, ¿no?, por debajo del cuello. Si tenemos una lesión a nivel de C6, se va a presentar, ¿no?, lo que es una cuadriparesia con parálisis parcial de los brazos y piernas y parálisis, ¿no?, de la parte baja del cuerpo. Si se afecta, ¿no?, la T6, va a haber una paraplegia con parálisis por debajo del tórax. Y si se afecta, ¿no?, a nivel del D1, va a haber una paraplegia con parálisis por debajo de la cintura. Y respecto a la fisionotomía, hay que recordar, ¿no?, que la parte anterior, ¿no?, se encuentran las vías motoras eferentes, ¿no?, y en la parte posterior se encuentran las vías sensitivas o aferentes. Las funciones, ¿no?, de la médula va a ser, ¿no?, recoger la sensibilidad periférica para conducirla, ¿no?, al cerebro y al cerebelo. Y también va a tener, ¿no?, una función motora, ¿no?, que va a ser descendente, ¿no?, desde el encéfalo hasta los músculos, ¿no?, correspondientes. También va a tener otras funciones, ¿no?, como el arco reflejo, la micción y entre otras. También es importante lo que es la vascularización en estos casos, ¿no?, a nivel cervical, a nivel torácico y a nivel, ¿no?, lumbar y sacro. Por ejemplo, a nivel torácico vamos a ver que la irrigación, ¿no?, parte de la arteria aorta. Y bueno, esta va a dar, ¿no?, origen a la arteria intercostal posterior. Esta pasa, ¿no?, a formar la arteria segmentaria y luego a la arteria radicular, ¿no?, la cual se va a dividir, ¿no?, en una arteria radicular anterior y posterior. Estas se van a, ¿no?, anastomosar tanto anteriormente como posteriormente y van a dar pase, ¿no?, a las arterias espinales posteriores y a las arterias espinales anteriores. Bueno, respecto a la fisiopatología, vamos a ver que es el daño, ¿no?, de la médula suele producirse por fragmentos óseos, ¿no?, por desplazamientos de las vértebras, ¿no?, que van a causar en lo que es compresión, contusión e incluso, ¿no?, laceración de la médula. Y también otras partes, ¿no?, como las meninges, los vasos, e incluso van a formar también hematomas, ¿no?, ya sean extra o subdurales, dando origen, ¿no?, a una lesión primaria que va a involucrar inicialmente la sustancia gris y luego una lesión secundaria, ¿no?, que va a ser causa ya por fenómenos inflamatorios, ¿no?, donde va a haber una alteración del endotelio, se va a presentar también, ¿no?, desequilibrios neuroquímicos y va a provocar, ¿no?, una disminución de la perfusión, tanto medular como tisular. Ahora, hay que tener en cuenta que este daño medular va a estar relacionado, ¿no?, con la severidad del traumatismo, ya sea de alta energía o baja energía, y la localización del traumatismo. Tener en cuenta que va a requerir, ¿no?, un tratamiento precoz, ya que las consecuencias, ¿no?, son inmediatas, ¿no?, y suelen presentarse, por ejemplo, ¿no?, un déficit motor, un déficit sensitivo, incluso, ¿no?, el déficit autónomo. Y entonces comencemos con lo que es la anamnesis. Para esto, el paciente debe encontrarse, ¿no?, consciente, orientado y debe mostrarse colaborador, ya que a veces, ¿no?, suelen confundir el dolor vertebral, ¿no?, con otro dolor, ¿no?, de otras lesiones cercanas. Además, el dolor de origen radicular, ¿no?, puede expresarse como un dolor torácico o abdominal. Y hay algunos casos, ¿no?, donde este dolor se va a enmascarar, ya sea por la propia lesión neurológica o porque el paciente no ha estado consumiendo analgésicos. Respecto a la exploración, hay que tener en cuenta que el paciente, ¿no?, debe encontrarse en decúbito supino y con el eje alineado. Bueno, en estos casos vamos a ver, ¿no?, que la cabeza, el cuello, el tronco y las extremidades se deben encontrar alineadas. Vamos a proceder luego a realizar lo que es el examen cervical, con la inspección, palpación y exploración, principalmente de lo que es la movilidad. Si el paciente, ¿no?, tiene algún collarín, se recomienda retirarlo. Ahora, si presenta dolor o algún tipo de molestias, se tiene que volver a colocar este collarín. El examen, ¿no?, de la espalda se va a realizar con un mínimo giro. Para esto es necesario mantener, ¿no?, el eje corporal. Y se va a necesitar 3 personas, ¿no?, y un examinador.
Ahora, la exploración neurológica consiste, ¿no?, en realizar distintas pruebas para evaluar lo que es la fuerza muscular, los reflejos y la sensibilidad. Esto nos va a permitir, ¿no?, determinar el nivel medular dañado y también el grado de disfunción que presenta. Tener en cuenta, ¿no?, que esta exploración neurológica se debe evaluar periódicamente y se debe realizar, ¿no?, luego de haber hecho una valoración de conciencia con la escala de coma de Glasgow. Entonces, la exploración neurológica principalmente va a consistir, ¿no?, en evaluar lo que es la fuerza muscular mediante la escala, ¿no?, de graduación motora, donde 0 es la ausencia de contracción, 1 es la contracción efectiva, 2 es un movimiento activo sin vencer la gravedad, 3 es un movimiento que vence la gravedad, 4 es un movimiento contra resistencia y 5 viene a ser la fuerza normal. También tenemos que evaluar lo que son los reflejos, que hay que tener en cuenta, ¿no?, que estos suelen desaparecer en el shock medular. Ahora, ¿qué es el shock medular? Va a ser una interrupción, ¿no?, de las funciones tanto sensitivas, motoras o reflejas, que suelen durar, ¿no?, de 24 horas a semanas. Ahora, tras la reversión de este shock, se va a producir, ¿no?, lo que es la recuperación de los reflejos con una hiperreflexia. Tener en cuenta que el reflejo bulbocavernoso o contracción brusca del esfínter va a estar siempre presente, ¿no?, aún tengamos, ¿no?, una lesión medular completa, y solamente va a desaparecer durante el shock medular. Ahora, cuando el shock medular finaliza, se va a recuperar este tipo de reflejo, ¿no? También es importante evaluar lo que es la sensibilidad, ya que vamos a ver que el haz espinotalámico lateral se encarga, ¿no?, de transmitir la sensibilidad superficial, tal como el tacto fino, el dolor y la temperatura, mientras que los cordones posteriores se encargan de transmitir, ¿no?, la sensibilidad profunda, ¿no?, como es el tacto profundo, la propiocepción y la sensibilidad vibratoria. Para lo que son los reflejos, vamos a utilizar, ¿no?, la escala de reflejos de estiramiento muscular, ¿no?, donde una puntuación de 0 no hay respuesta, una puntuación de 2 o 2 cruces, una respuesta normal, y una respuesta, ¿no?, de 4 o 4 cruces ya viene a ser una respuesta ya muy exaltada. Ahora, la evaluación clínica va a consistir, ¿no?, en evaluar las funciones autonómicas. Por ejemplo, ya hablé del shock medular, ¿no?, que va a acontecer durante la lesión, ¿no?, de la médula espinal. Y va a causar, ¿no?, una disfunción de las funciones, ¿no?, sensitivas, motoras y reflejas, ¿no?, lo que va a causar una parálisis flácida, anestesia, también causa reflexia y disfunción vegetativa. Tener en cuenta que, bueno, no va a importar, ¿no?, si la lesión es completa o no. Y una ausencia, ¿no?, o la presencia de reflejos tampoco nos va a descartar que exista una lesión completa. Y a partir de esto tenemos, ¿no?, una lesión medular completa que se va a presentar, ¿no?, una pérdida de la movilidad y de la sensibilidad, ¿no?, distal a la parte donde ha ocurrido la lesión. Por otra parte, tenemos la lesión medular incompleta, donde se va a presentar, ¿no?, un tipo de función motora o sensitiva, ¿no?, distal al nivel lesionado, ¿no? En estos casos va a ser incompleta porque va a haber, ¿no?, una presentación, ¿no?, una perseveración motora o sensitiva. Y a partir de esto tenemos, ¿no?, una clasificación con la escala de Asia. El Asia va a ser, ¿no?, una lesión completa, ya sea motora o sensitiva, y el Asia B va a ser una lesión completa motora e incompleta sensitiva. El Asia C y D va a ser una lesión incompleta motora y sensitiva, solo que la C va a presentar, ¿no?, poca fuerza por debajo de la lesión, y la D sí va a presentar, ¿no?, una mayor fuerza por debajo de la lesión. Por último, tenemos lo que son los síndromes de lesión medular incompleta. Tenemos el síndrome medular central, donde va a ocurrir una lesión a nivel, ¿no?, cervical, y va a afectar, ¿no?, la sustancia gris y la sustancia blanca. Y va a producir, ¿no?,
una mayor debilidad en los miembros superiores que en los miembros inferiores. También tenemos el síndrome de Brown-Séquard, que va a ser, ¿no?, una lesión unilateral de la médula que va a presentar, ¿no?, en el lado ipsilateral, es decir, en el mismo lado, va a presentar una parálisis y también, ¿no?, la pérdida de la sensibilidad propioceptiva, mientras que en el lado contralateral va a haber una pérdida de la sensibilidad del dolor y de la temperatura. También tenemos lo que es el síndrome medular anterior, que afecta, como vemos, los 2/3 aproximados anteriores, ¿no?, de la médula, y va a ocasionar una parálisis y pérdida de la sensibilidad, ¿no?, del dolor y de la temperatura. Pero en este caso, la propiocepción va a perseverar, no se va a mantener. Por el contrario, en el síndrome medular posterior, que afecta aproximadamente el tercio posterior, va a haber ya una pérdida de la propiocepción. Es la única que se va a perder. Bueno, eso sería todo por mi parte. Doy pase a mi compañero. Gracias. Ok. Adelante. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca de lo que es la espondilolistesis. Esto es el desplazamiento hacia adelante de lo que es la columna vertebral sobre una vértebra y se va a dar en mayor frecuencia en la L5 y S1. Ahora, esto se puede, en mayor frecuencia en un 82%, también puede darse entre la L4 y la L5 en un 11.3%, entre la L3 y la L4 en un 0.5% y entre la L2 y la L3 menos de 0.5%. Ahora, hay una clasificación en la que voy a mencionar que es de tipo degenerativa y esta va a ser pues común en las personas mayores de 50 años. Siguiente, por favor. Esa es la clasificación de Wilse, ¿sí? En este caso, aquí sería una clasificación de 5 tipos, ¿sí? Displásica, ítmica, degenerativa, traumática y patológica. Siguiente, por favor. La de tipo 1, que es la displásica o también congénita, ¿no? Esta va a ser una deficiencia congénita de lo que son las carillas articulares superiores del sacro o inferiores también del L5. Y bueno, esta se va a desplazar hacia adelante sobre el sacro, ¿no? Como podemos observar en la imagen, ¿sí? La L5 que está desplazada hacia adelante sobre el sacro. En cuanto al tipo 2, que es la ítmica, aquí va a haber una lesión a nivel de la parte interarticular, ¿sí? Y aquí se puede también ver un tipo de clasificación que puede ser por fracturas, por tensiones repetitivas, ¿no? También por elongación o también por fracturas agudas. Entonces, en este tipo, lo que va a ser común es en atletas, ¿no? Por lo que hiperextienden lo que es la columna. Siguiente, por favor. En cuanto al tipo 3, que es la degenerativa, ¿no? Aquí lo que va a pasar es que hay una degeneración en las articulaciones interfacetarias y del disco intervertebral, que generalmente se da entre la L4 y la L5. También está el tipo 4, que es la traumática, ¿no? Esto es por una fractura aguda a nivel del pedículo, lámina o también lo que son facetas articulares, ¿no? Fuera de lo que eso es la pars interarticular. Y la 5, la quinta, que es la patológica, ¿no? Y esto se puede dar pues a una debilidad estructural del hueso. Siguiente, por favor. También aquí hay que mencionar lo que es la clasificación según el grado de desplazamiento. ¿Sí? Tenemos aquí 5 grados. ¿Sí? En cuanto al grado 1, es el deslizamiento menos del 25%. ¿Sí? Normalmente la columna pues, se ve como en la primera imagen. Aquí en la segunda imagen se puede observar el grado 1. ¿Sí? En cuanto al grado 2, es el deslizamiento del 25 al 50%. Para ello se han dividido en 4, como se puede observar, en 4, ¿no? En 1, 2, 3, 4 columnas. En el tema del grado 3, es el deslizamiento del 50 al 75%.
¿sí? Y en el grado 4 es el deslizamiento del 75 al 100%. Y el grado 5 ya es cuando la vértebra se ha separado completamente de lo que es la vértebra inferior. Siguiente, por favor. ¿No? Aquí podemos observar, este es un grado 3, ¿sí? Es un grado 3 en la radiografía. Siguiente. En cuanto a lo que son las manifestaciones clínicas, en estos pacientes va a haber lo que es el dolor lumbar bajo, también que se va a estar irradiado a los glúteos que va a ceder al flexionar el tronco. También puede haber lo que es un dolor radicular, ¿no? Que puede ser debido también a la compresión que se da en la raíz nerviosa, y puede haber acá, pues sí, una deformidad postural. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es el diagnóstico, en este caso se puede realizar el diagnóstico mediante pues, radiografías, ¿no? Ya sea lo que es postura anterior o lateral, ¿no? O también que debe tomarse de cúbito como bipedestación, ¿no? Siguiente. En este caso hay signos radiológicos también para poder identificar esta patología. Siguiente, por favor. Tenemos el signo del sombrero invertido de Napoleón, ¿sí? Que esto se va a dar entre el L5 y la S1, ¿no? En una radiografía anteroposterior, ¿sí? De lo que es la columna lumbar, ¿no? Donde se puede ver el cuerpo vertebral de la L5 que va a estar desplazado y está superpuesto a lo que es el sacro, ¿no? Y es la que da justamente esta característica de este signo del sombrero invertido. Siguiente, por favor. Otro signo también es el signo que es el llamado perro escocés, ¿sí? Como se puede observar, esta es una radiografía oblicua, ¿no? En este caso se está mostrando lo que es el defecto del pars, ¿no? Interarticular del nivel en L4, ¿sí? Y en estos casos se puede observar como el signo, ¿no? Del perro escocés en la siguiente imagen. Siguiente, por favor. Y bueno, en este caso, en una radiografía pues, lateral vamos a poder valorar lo que es el grado de desplazamiento según la clasificación que había mencionado, ¿no? De los grados del 1 hasta el 5. En este caso, este sería una clasificación de grado 4, en la imagen. Siguiente, por favor. Y bueno, antes de pasar al tratamiento, también como métodos diagnósticos se puede utilizar una tomografía también, o en caso una resonancia, ¿no? Ya que en estos exámenes se puede ver si está comprometido también los nervios. En cuanto a lo que es el tratamiento, aquí vamos a mencionar el tratamiento conservador y lo que es el tratamiento quirúrgico. En cuanto a lo que es el tratamiento conservador, en este caso, pues se va a manejar mediante un estilo de vida, ¿no? Una modificación del estilo de vida en sí. También, pues, en estos pacientes se tiene que hacer el manejo del dolor, ¿no? Ya sea con un tratamiento con AINES, analgésicos, o sea, relajantes musculares, ¿no? Y el reposo, pues, relativo durante 2 semanas. En este caso, si es que ya ha cedido el dolor, se debe iniciar pues un programa de ejercicios, ¿no? En este caso, estos ejercicios se debe evitar lo que son las actividades que son agresivas para las vértebras, ¿sí? Y los pacientes que en el 75% de los casos, con los pacientes en grado 1 y grado 3, se recupera con este tratamiento en 3 a 6 meses, ¿no? Y las terapias también, ¿no? Que pueden ser terapias con calor o masajes,
¿no? También el uso de corsé, ¿no? Podría darse en este tratamiento conservador, ¿no? En este caso hay indicaciones, ¿no? El tratamiento conservador se da si no hay un déficit neurológico, ¿no? Si el umbral del dolor es tolerable, si hay una corta evolución de los síntomas, ¿no? Y si también hay una mejoría con la terapia física, ¿no? Siguiente, por favor. Y en cuanto a lo que es el tratamiento quirúrgico, ¿no? En este caso, los candidatos para este tipo de tratamiento van a ser los adultos que no van a responder al tratamiento conservador después de 6 meses, ¿no? Con la persistencia del dolor lumbar o radiculopatía. También, si en caso hay una progresión de esta radiculopatía. También aquí los candidatos van a ser los jóvenes o adolescentes con grado 3 o grados mayores, ¿no? Que están sintomáticos y que, bueno, no progresan tanto en los controles radiográficos. Y en caso de pues, que los pacientes desarrollen el síndrome de Kauder-Kina, también el procedimiento va a ser quirúrgico, ¿no? En este caso, los objetivos para este procedimiento va a ser estabilizar lo que es el segmento, corregir lo que es, en este caso, el compromiso neurológico, manejar manejo del dolor, ¿no? Y bueno, las indicaciones absolutas, ¿no? En caso de que haya un deterioro neurológico progresivo, ¿no? Ya sea niños o adolescentes, ¿no? Lo que es el grado que había mencionado, ¿no? Si es mayor de 3. Y las indicaciones relativas también sería lo que es el deterioro neurológico leve, que no es progresivo, en casos de síntomas radiculares, ¿no? Y en caso, pues, también fallara, ¿no? Como había mencionado, el tratamiento conservador después de 6 meses. Y bueno, eso sería todo por la exposición, doctor. A ver, chicos, ¿me están escuchando? Sí, doctor. ¿No han considerado la patología traumática, fractura sobre todo de columna cervical? Probablemente les puede venir en el examen. Repase las fracturas del C1, o sea, del Atlas, ¿no? Con la característica de las fracturas de Jefferson, que tiene ciertas características especiales. También revisen fracturas de C2, ¿no es cierto? Es decir, del axis, ¿no? Hay una característica, las fracturas odontoides, ¿no? Fracturas apófisis odontoides de C2 y las fracturas del ahorcado, la que le llaman la del ahorcado, o la fractura de Hangman, ¿ya? Eso lean porque no lo han considerado dentro de sus exposiciones con respecto a fracturas de columna cervical. El mecanismo de la lesión de las fracturas de columna cervical por hiperflexión, hiperextensión, elongación o distracción y compresión. Esas cosas lean, probablemente pueda venir en el examen, no se olvide. Y algo sobre la clínica de estas lesiones. Básicamente las lesiones de la columna cervical. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hacia los expositores? Chicos. ¿Ya tuvieron el seminario de malformaciones congénitas? No, doctor, recién a las 12. No, doctora, no. A las 12 recién, lo han postregado. Ok. Bueno, faltando 5 minutos, conéctense a su clase, pues entonces. Gracias a los expositores, hasta una nueva oportunidad. Con mi grupo nos comunicamos vía